Hola, bueno, nosotros somos 100% Fiscal y mi nombre es la licenciada Estefanía de Rivas Salgado y hoy hablaremos del tema de régimen fiscal de la enajenación de acciones en personas físicas. Bueno, en primer lugar, para que pueda haber una enajenación de acciones, es necesario que se realice una inversión, ya sea por cualquier tipo de sociedad mercantil o civil o por cualquier persona física o moral, ya sea residente en México o en el extranjero. Por lo que en relación con el inversionista o en su caso accionista, podemos distinguir tres categorías. En ese aspecto, personas físicas residentes en México, que son de las personas que hablaremos en este tema, bueno, en esta exposición, las personas morales residentes en México y las personas físicas o morales residentes en el extranjero. Sin embargo, el tema que nos concierne el día de hoy es la enajenación de acciones, personas físicas, por lo que podemos decir que se le denomina inversionista a aquellas personas físicas residentes en México que tienen la capacidad de ahorro en inversión y que la misma es propia a una sociedad. Asimismo, no hay que dejar de mencionar que el capital de las acciones de las sociedades anónimas generalmente se forman por aportaciones de personas físicas y solo en excepciones con aportaciones de personas moral. Por ello es que ahorita hablaremos sobre el tema de personas físicas. Bueno, ahora bien, en la siguiente lámina, en esta, veremos un poco de los antecedentes de las acciones. Bueno, la acción es el documento en el cual están incorporados los derechos de los socios o accionistas que invierten en el capital de una empresa. Su reglamentación particular se encuentra en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, cabe mencionar que la acción está regulada en el artículo 111 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que señala que las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos nominativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio y regirán por las disposiciones relativas a los valores literales en lo que está compatible con su naturaleza y no sea modificado por la ley, por la presente ley. Y de acuerdo con el artículo 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, nos establece que los títulos de crédito son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Asimismo, dentro del artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se definen las acciones e incluye a los certificados de aportación patrimonial, a las partes sociales, a las participaciones en asociaciones civiles y certificados de participación ordinarios. Bueno, y en esta siguiente lámina hablaremos un poco de los antecedentes de las acciones. Bueno, se entiende por enajenación la transmisión de dominio a otro bien, a otro de un bien. Y de acuerdo con el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, en resumen, el artículo nos explica que enajenación de bienes es toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor, la aportación a una sociedad o asociación, la que se realiza mediante el arrendamiento financiero, la que se realiza a través del fideicomiso, la cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, la, la transmisión de un bien tangible o del derecho para adquirirlo, entre otros. Bueno, por lo que de conformidad con el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, se entiende que cuando hay enajenación, el adquiriente considera propiedad del bien adquirido para sus efectos fiscales. En el caso de que se realice una enajenación de acciones, se distinguirían dos elementos personales, los cuales son el enajenante y el adquiriente. En este caso, podrían ser la persona física residente en México, la persona moral residente en el extranjero o la persona física y moral eh, residente en México o en el extranjero. Bueno, en esta parte hablaremos de estos dos temas y no hay que dejar pasar que en esas operaciones es importante identificar las obligaciones de cada uno de los enajenantes, como la persona sujeta al pago del impuesto, pero también las obligaciones que va a obtener el adquiriente. Bueno, en razón de todo lo anterior, en esta lámina comenzaremos a explicar los aspectos fiscales en la enajenación de acciones. Bueno, cuando se lleva a cabo una operación de enajenación de acciones, es necesario tomar en consideración quién es la persona que realizará y cómo realizará esta enajenación de acciones. Y bueno, como hablaremos de las personas físicas, ya todo dependerá de lo que, o de la mecánica que se tenga que llevar a cabo para determinar el impuesto sobre la renta,
que se tendrá que aplicar. Para esos efectos, bueno, determinaremos tanto el impuesto sobre la renta, del pago provisional, como del ejercicio de cada uno de los enajenantes. Bueno, por lo que según el artículo 16, de la ley de impuesto sobre la renta, bueno, en ese aspecto se consideran ingresos por la enajenación de bienes, como ya se ha mencionado, los que deriven de los casos previstos en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, ya que el mismo señala como enajenación toda transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado, por lo cual toda transmisión de propiedad de acciones deberá considerarse como una enajenación para efectos del impuesto sobre la renta. Bueno, por lo que en primer lugar señalaremos cómo se realiza la determinación de la ganancia en acciones con periodo de tenencia superior a 12 meses. Bueno, para determinar la ganancia por enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia haya sido superior a 12 meses, los contribuyentes disminuirán del ingreso obtenido por acción el costo promedio por acción de las acciones, por lo que se tendrá que aplicar la siguiente fórmula. En este caso sería ingreso por acción menos el costo promedio por acción. Y de aquí se obtendrá la ganancia por acción, que es el promedio que se necesita para determinar la red. Bueno, y esta fórmula se establece en el artículo 22 de la Ley del Impuesto a la Renta. Bueno, asimismo, en ese mismo artículo, pero en la fracción segunda, nos establece cómo se determinará el costo promedio por acción, por lo que el mismo artículo nos señala que el costo promedio por acción incluirá todas las acciones que el contribuyente tenga de la misma persona moral en la fecha de la enajenación, aun cuando no se enajenen todas ellas. Dicho costo se obtendrá dividiendo el monto original ajustado de las acciones entre el número total de las acciones que tenga el contribuyente a la fecha de la enajenación. Es decir, se tendrá que aplicar esta fórmula que establece aquí la lámina, que es el monto original ajustado de las acciones entre el número de las acciones, y de aquí se obtendrá el costo promedio de las acciones. Y como ya se los mencioné en la diapositiva anterior, para determinar la ganancia por acción, se necesita primero determinar esta parte que es el costo promedio por acción. Bueno, en este mismo artículo, pero ya en la segunda fracción, también nos establece cómo sacar la determinación del monto original ajustado de las acciones. Bueno, y se obtendrá obteniendo el monto ajustado de las acciones aplicando este procedimiento siguiente. La primera parte para poder determinar este monto original de las acciones ajustado, establece que se sumará el costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones que tenga el contribuyente de la misma persona moral, las utilidades y los dividendos o utilidades percibidos por la persona moral actualizados. Asimismo, a ese mismo resultado que se obtenga, se le restarán las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, los reembolsos pagados, así como la diferencia de la utilidad fiscal neta negativa. Y a ese resultado se le disminuirá el monto de las pérdidas fiscales que la persona moral emisora de las acciones haya obtenido en ejercicios anteriores a la fecha en la que el contribuyente adquirió las acciones de que se trate y dicha persona moral haya disminuido su utilidad fiscal durante el periodo comprendido desde el mes en el que el contribuyente adquirió dichas acciones y hasta el mes en el que decidió enajenarlas. Bueno, por lo anterior, se tendrá que aplicar la siguiente fórmula. Se los explico en parte ya como más como fórmula, y establece esta fracción segunda, que el costo comprobado de adquisición actualizado de las acciones, que fue el que ya se había determinado, se van a sumar las diferencias de las cuentas, y luego menos las pérdidas fiscales pendientes de disminuir, menos los reembolsos pagados y menos el COFIN negativo. Y de este resultado se sumarán las pérdidas fiscales generadas ante la ganancia accionaria del contribuyente ya después de las amortizaciones de la utilidad fiscal de la fecha de la adquisición de la enajenación. Y de aquí se obtendrá el monto original ajustado a las acciones. Y como se les mencioné en las dos diapositivas anteriores, se tiene que obtener primero el costo de promedio de acción para así poder obtener la ganancia de las acciones, pero también se necesita este monto original ajustado para que de los tres se obtenga la ganancia de las acciones y de ahí se pueda determinar el impuesto. Bueno, y como se los mencioné abajo, y les puse una pequeña nota que dice que la actualización del costo comprobado de adquisición de las acciones se efectuará por el periodo comprendido desde el mes de adquisición y hasta el mes en el que se enajenen las acciones. Y para esto es
pues para que de aquí se tenga la ganancia de las acciones. Esperemos que esta información sea de su ayuda. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales, Capacitando para el Futuro.